Vamos a conversar al respecto sobre este tema con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en salud pública, a quien agradecemos la presencia aquí en RCR. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor, ¿hay motivo de preocupación por estos casos que se han presentado de sarampión en nuestro país? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, en primer lugar hay que señalar que ya el Ministerio de Salud a través del CDC o del Centro Nacional de Epidemiología ya desde el 26 de enero señaló que había un riesgo de casos importados debido a que en muchos otros países del mundo había una aparición de casos de sarampión. Por otro lado, señalaba que el año 2023 ha habido más de 2,5 millones de turistas que han llegado del extranjero al Perú. Por lo tanto, había que trabajar mucho para evitar el contagio o los casos que vengan del extranjero. En segundo lugar, también se señalaba en ese momento es que, si bien es cierto, en el año 2023 la primera dosis de vacunación había tenido una cobertura del 85%, se señalaba que la segunda dosis había alcanzado la cobertura del 65%. Esto significa que había 1% más de lo que se había vacunado el año 2022. Sin embargo, todavía la meta a alcanzar, que era un 95%, necesitaba todavía de trabajar y por lo tanto había una serie de más de 800,000 niños que podían ser susceptibles de ser contagiados del sarampión. En ese contexto es que se ha dado este tema de un caso importado, que es un joven que venía del este de Europa, y un caso que todavía está en investigación de una niña de 10 meses y que ya se sabe que tiene sarampión, pero que todavía su procedencia y las causas naturales está todavía en un estudio dentro del Ministerio de Salud. Ahora, Lo cierto es que esto ha generado, por un lado, el hecho, sí, dígame. sí, doctor, le decía, si bien es cierto, son dos casos casi confirmados, pero hay 34 casos, según ha dicho el Ministerio de Salud, que están por confirmarse, ¿no? ¿Qué pasaría? Vamos a decir que si se diera positivo estos 34 casos, ¿podríamos estar hablando ya de un Lo que pasa es rebrote que o no? cuando uno hace un barrido, Ujú. todos los pacientes que de alguna manera tienen alguna sintomatología inespecífica son considerados sospechosos. No significa que estos vayan a dar positivo. Esa es parte de la estrategia del cerco epidemiológico. Por eso es que no hay que confundir ni alertar a la población en el sentido que estos 34 casos que ha señalado hoy día la prensa puedan ser casos que puedan aparecer positivos mañana. Lo que pasa es que cuando hace uno un cerco epidemiológico y se pone alerta, la susceptibilidad del sistema hace que todo paciente que tenga algún síntoma inmediatamente es captado para ver si es que eso es así o no. Ahí hay a veces en este tema, esta super reacción que tiene el sector hace que haya susceptibilidad de más casos. Sin embargo, hay que tener paciencia, hay que esperar qué es lo que ocurre con ello, pero esta paciencia debe ser acompañada por medidas concretas que se tiene que hacer, y es lo que se está haciendo en realidad. La primera día es el cerco epidemiológico, se está profundizando la vacunación de toda la zona, y por otro lado también se ha tomado estrategias claras para que la vacunación se realice a nivel nacional. Y esto, todos sabemos y existe experiencia en el país que eh, se hacen barridos Claro. de vacunación para evitar que los niños que aún no habían sido vacunados tengan una eh, protección si es que hubiese algún contagio. Ahora, doctor, Lo que hay que tomar en cuenta lo que hay aprovecha. que tomar en cuenta es que el contexto internacional no ayuda mucho en este tema porque el sarampión ha aparecido en varios países Así es. de la región, inclusive en Europa. Por eso es que hay que tomar mucha precaución, sobre todo con los casos importados. Ahora, doctor, y esta aparición, estos brotes, no solo en diversos países, como usted dice, se debe a que quizás se haya un poco bajado, reducido las coberturas de vacunación.
Yo le voy a decir a usted que en el año 2020, y usted lo recuerda posiblemente, claro, porque todos hemos vivido esa etapa, se cerraron los establecimientos de salud de primer nivel de atención. Ujú. Ese cierre de los establecimientos del primer nivel de atención que se realizó durante la gestión del exministro Víctor Zamora, llevó a que también todas las estrategias de vacunación de enfermedades que no eran de COVID, ¿no? Todas las enfermedades se cayeron, la estrategia de vacunación, y levantar una estrategia de vacunación que está caída es difícil porque se requiere articular una serie de procesos y de sectores para que la estrategia funcione. Como su nombre lo indica, es una estrategia, es decir, concluyen actores, desde el tema del suministro, el tema de la cadena de frío, el tema de los vacunadores, el tema de los anotadores, el tema de la coordinación con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, el tema de los determinantes sociales de la población para el autocuidado, para el estilo de vida, para que se adhieran a la vacuna. Todo esto se cayó debido a que se cerraron los establecimientos de primer nivel de atención, los 8.500 establecimientos a nivel nacional, que fue uno de los grandes errores que se cometió en ese momento cuando se enfrentaba la lucha contra la epidemia del COVID. Y esto es un colateral que ha llevado a que desde esa fecha de finalizar la pandemia se ha tenido que ir progresivamente recuperando la fortaleza del primer nivel de atención para que pueda trabajar aquí. El año pasado, en este tema, el año 2022, en el tema del sarampión, se logró una cobertura del 53%, pero eso es el 2022. El 2023 se ha avanzado hasta el 65%. Hay una recuperación progresiva y este año se debe llegar a una meta mayor. El tema sería llegar al 95%, tal como señala la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esto es una tarea todavía grande por delante. Hay logros, porque ese 11.5% es un logro. Sin embargo, todavía esos errores que se cometieron en el año 2020, que la resiliencia que tiene el sector pueda resolver el tema al 95% este año. Ahora, doctor Cuba, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, y aprovechamos su experiencia y sus conocimientos, ¿qué tan grave es ya una persona infectada, un bebé, con esta enfermedad de la sarampión, por favor? Bueno, mire usted, el caso de la niña de 10 meses que tenemos no ha habido un desenlace fatal, ni mucho menos. Sin embargo, son los cuidados que se tienen que tener. Sin embargo, yo creo que este caso debe servir para evitar casos que son más graves, que puede dar hasta una encefalitis por sarampión, y eso sí es un caso muy grave. Para eso, este caso debe servir para una reflexión de todos los peruanos que acudan a los establecimientos de salud para vacunarse. Las vacunas están ahí, están disponibles, no hay escasez, no hay falta de suministro de vacunas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la población es acudir a los establecimientos de salud y exigir su vacunación. Pero no solamente la vacunación del sarampión, lo ideal es que toda la población peruana esté protegida con las 17 vacunas que se tienen en el esquema regular de vacunación, que sirven para proteger 27 enfermedades. Por eso es que esto debe llevarnos a una reflexión. Hay muchos padres de familia, muchas madres que se dejan a veces influenciar por gente que es negativa a las vacunas y ponen en riesgo a sus hijos. Esto es evidente que se requiere un gran trabajo del propio sector salud, de los medios de comunicación para sensibilizar a la gente a favor de esa vacunación, pero también que esto tenga pues la posibilidad de que la gente cambie de punto de vista y pueda llevar a sus hijos a vacunar, porque en realidad los ponen en riesgo. De Esto todos debe los ser padres, ¿no? un momento Y ese es un de buen todos mensaje, los doctor. padres. Ese es un buen mensaje, Sí, doctor. todos. Ahora, finalmente, doctor, en esta situación del sarampión, las personas de cualquier edad pueden acudir a vacunarse con la sarampión. ¿Eso lo puede explicar, por favor? No, la vacunación es para los niños que cumplen un año Ujú. y los niños que cumplen 18 meses, o sea, esa es la segunda dosis. Esos son los que tienen que vacunarse. Ahora, como estamos en una situación de esta naturaleza,
por esta etapa se va a vacunar a niños que los padres quieran vacunarlos a pesar de que se hayan vacunados. Eso no le va a hacer daño. Ujú. Sin embargo, la ideal es que los niños que no han sido vacunados se vacunen y un niño de un año o un niño de 18 meses no decide por sí mismo. Esa es decisión de la madre y el padre. Por eso es que apelamos a ellos que protejan a sus hijos, que acudan a los establecimientos de salud o que cuando llegan los vacunadores de los establecimientos de salud que van casa por casa, les abran sus puertas para vacunar a sus hijos, porque eso es muy importante en estas circunstancias. Bien, doctor, muchas gracias por estos consejos y su participación aquí en RCR y explicar bien, ¿no?, esta situación de el sarampión. Entonces, ¿a cuándo ya se estaría conociendo, no, estos, para que ya quede bien claro, estos 34 casos de posibles infectados? No, ya estos en los próximos días se van a descartar definitivamente Ujú. y a esto nos debe servir también para pedirle a todos los que opinan sobre este tema que coadyuven a dar información veraz y no generen alarmas innecesarias, y aquellos que tuvieron algún momento una acción en el gobierno y pues, más bien contribuyeron a que la estrategia de vacunación disminuya, deberían más bien hacer una autocrítica en su momento Claro. y contribuir más bien ahora a sumar esfuerzos en la lucha contra el sarampión y todas las demás enfermedades que se pueden prevenir con O vacunas. sea que no es necesario que se amerite, doctor, se declare en emergencia sanitaria por la sarampión. Mire, siempre en el Perú, debido a nuestra diversidad que tiene y la realidad que existe, siempre puede quedar abierta la declaratoria de una emergencia. Pero en esta circunstancia como estamos, esto no es un tema de primer orden. Sin embargo, siempre se puede discutir y conversar, porque una declaratoria de emergencia se pone cuando está sobrepasado la capacidad del Estado para resolver los problemas que se presentan. En este caso, se va a estudiar bien, no solamente en relación al dengue, ¿no?, sino, perdón, al sarampión, sino al dengue, a otras enfermedades más que puedan aparecer. Estos forman todo un cóctel, digamos, para poder Claro. ver qué se puede hacer. Pero, como le explico, no hay ninguna visión oficial del Ministerio de Salud, por lo menos no lo he leído en los medios, que ellos se requieran una declaratoria de emergencia. Más bien lo que sí existe de parte del Ministerio de Salud es un llamado a la población peruana a que acuda a los centros de vacunación o que contribuyan con los vacunadores para proteger a sus propios hijos. Bien, doctor, muchas gracias. Doctor Herbert Cuba García, médico especialista en salud pública, aquí en la participación en RCR. Buenas tardes, doctor, muy amable. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo una vez más a todos los peruanos. Muchas gracias.